Y Señor, que tú ahora desciendas con poder sobre esta congregación, que tu palabra sea predicada, que tu evangelio sea anunciado y que tu pueblo sea transformado y llenado de poder y vigor en lo más profundo, para dar a conocer estas buenas nuevas de salvación y de verdad a este mundo caído. Te rogamos todo esto, como siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Bien. Aunque parezca mentira, acabamos el capítulo 1 de la carta a los Romanos después de 4 meses. Ya sé que os he dicho, a partir de ahora será más rápido. Bueno, no lo sé. No quiero decir algo que no es. Lo que sí que es cierto es que predicaremos aquello que haga falta predicar y le dedicaremos el tiempo que sea necesario, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada con toda propiedad, sin prisas y sin tensiones. Y entre medio, pues iremos incluyendo otras cosas, ¿no? Para que no se diga que somos la congregación que solo predica la carta a los romanos. No, no somos esa congregación. Predicamos, como bien sabéis, otras cosas. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer lo que hemos estado considerando en las últimas semanas. Vamos a estar leyendo desde el capítulo desde el versículo 16 en adelante. Y vamos a terminar en el versículo 32. ¿Por qué? Porque, hermanos, creo que es bueno y necesario que hagamos un repaso, ahora que vamos a concluir la carta, a todas las cosas que vamos a considerar, y no solo eso, sino que nos va a dar hoy un contexto más amplio de lo que vamos a estar exponiendo, de lo que vamos a estar considerando. Si no, estos versículos, los que van del 24 al 32, pueden quedar un poco desubicados y nos pueden llevar a muchísimos errores. Ya he dicho en Facebook, pero como Facebook no es realmente nada más que un soporte digital, lo digo ahora, el punto del pasaje que vamos a considerar hoy, por si alguien se sentía tentado a pensarlo, no es la homosexualidad. ¿Sí? Si habéis leído estos versículos en casa, ya os anticipo que los versículos del 24 al 32, ubicados en su contexto, no están hablando de la homosexualidad. No es ese libro que tú digas, esos versículos que tú cuando te encuentres con alguien con inclinación homosexual, digas, mira, voy a abrir Romanos, capítulo 1, versículo del 24 en adelante, y ahora va a ver lo que dice la Biblia. Sí, claro que ahí está hablando de eso, es verdad. Pero ese no es el punto del pasaje, ni debería de ser ese el punto con el que nos vayamos hoy en la mente. Es algo mucho mayor, es algo mucho más amplio. Y sí, hablaremos de la homosexualidad hoy porque Pablo, sin ambajes, habla de ello. Pero hermanos, no es el punto del pasaje. ¿Bien? Así que tengamos mucho cuidado si alguna vez nos sentimos tentados a usar estos versículos para defender nuestra postura acerca del rol del hombre y la mujer conforme al diseño divino. Hagámoslo con mucha prudencia y no nos quedemos solamente en esos versículos. Pero no me voy a adelantar porque me estoy adelantando. Así que vamos a leer los versículos que van del 16 al 32 y daremos por concluida la lectura del capítulo 1 en esta serie. Y dice así el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estoy en el versículo 16 y 17. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esta es la sección en la que nos centraremos más hoy. Por lo cual, también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está en la Biblia, ¿eh? Por si no lo habíamos leído, está en la Biblia. Son palabras del apóstol Pablo en su introducción a la carta a los romanos. ¿Somos homofóbicos los cristianos? No es una pregunta, es una pregunta retórica, quiero decir. ¿Somos homofóbicos? Viendo cómo reaccionan algunos cristianos ante la homosexualidad, uno puede llegar a pensar que sí, que somos homofóbicos. Digo cómo reaccionan algunos. Realmente dan la razón la actitud que tienen muchísimos cristianos hacia los homosexuales y la homosexualidad. Realmente dan que pensar. Pero hermanos, aunque una vez siente vergüenza ajena por lo que hacen algunos o dicen, esto no quiere decir que no sea un tema que como cristianos no tengamos que confrontar. Es más, los cristianos somos los únicos cualificados para confrontar este tema. Somos los únicos cualificados para confrontar a las personas con inclinaciones homosexuales acerca de su pecado en contra de la justicia de Dios. Y además, somos los únicos que tenemos una solución. Pues somos aquellos que llevamos un mensaje que les puede llevar al arrepentimiento, a la fe y lo que es más, a la transformación. Así que tenemos un grandísimo privilegio y también una grandísima responsabilidad. Y alguien dirá, bueno hermano, pero es que tenemos que luchar contra la agenda LGTBI, que se está introduciendo en las leyes, se está introduciendo en los colegios, se está introduciendo en la sociedad con una fuerza y que no sabemos, que nos está comiendo terreno. Sí, hermanos, claro que tenemos que responder como cristianos, lo cual quiere decir cristianamente, no a lo bestia, contra todas estas imposiciones de los lobbies de la ideología de género. Claro que sí, por supuesto. Debemos de hacerlo con convicción, con valor, con fe, pero hermanos, por encima de todo, buscando la gloria de Dios y con amor hacia estas personas. Y lamentablemente no muchas veces se ve esta actitud. Pero ya os he dicho, valga esto como introducción, ya os he dicho que el pasaje no está hablando en sí, ese no es el punto, por lo tanto, de este tema, de la homosexualidad, así que no va a ser el foco del sermón. ¿Bien? Si alguien pensaba que este iba a ser un sermón hablando acerca de estos asuntos, vamos a tocar el tema,
Pero vamos a ver realmente qué es lo que pretende el apóstol Pablo al incluir estas palabras en medio de su introducción, ni más ni menos, su introducción a la carta a los romanos o al Evangelio. Y de nuevo, el punto del pasaje no es la homosexualidad. El tema central de este pasaje, hermanos, es lo necesario del Evangelio. La necesidad profunda que tiene el hombre, la raza humana, hombres y mujeres, del Evangelio. No es que la homosexualidad no se reconozca en las Escrituras como un pecado, claro que sí. Claro que debemos evitarla y luchar contra ella si tenemos o alguien tiene esas tendencias pecaminosas. Pero lo que Pablo está diciendo es que la sexualidad humana distorsionada es resultado de algo más profundo, y es la caída del hombre. El hombre está caído. Es el resultado de haber dejado el plan y el diseño divino para el que el hombre en términos generales fue creado. Y Pablo nos lo muestra en este pasaje que va, como hemos leído, del 16 al 32. Y lo que está diciendo Pablo es que todos los hombres necesitamos por igual el Evangelio para ser salvos, porque todos estamos bajo la justa condenación, bajo la justa ira de Dios cuando venimos a este mundo y estamos sin Cristo. Por si alguien piensa que viene a este mundo en Cristo, se equivoca. Todos venimos caídos y destituidos de la gloria de Dios. Nuestros bebés pueden ser encantadores, pero son pequeños pecadorcitos en potencia. Y todos los que somos padres, a medida que los vamos viendo crecer, nos vamos dando cuenta de esta realidad. Esa es la realidad. Necesitamos un Salvador. Irremediablemente. Y esto es lo que Pablo pretende mostrarnos claramente. Y de hecho lo está haciendo y lo va a estar haciendo, ya os lo advierto, para que vayamos cogiendo oxígeno, hasta el capítulo 3, y muy entrado el capítulo 3. Él está presentando primero, como ya hemos dicho, la mala noticia, antes de presentarnos la buena, que es el Evangelio. Nos está dando muy malas noticias para el hombre sin Dios, para el hombre caído. Pero lo que Pablo quiere en esta introducción y en estos versículos es resaltar la culpabilidad de la raza humana. Este es el punto del pasaje. Por eso hoy, para considerar estos versículos, vamos a volver a ver algunas de las cosas que hemos considerado en semanas anteriores. Vamos a hacer como un pequeño repaso que nos va a ayudar después a entender bien estos versículos, que van del 24 al 32. ¿Bien? Y además Pablo quiere que entendamos una cosa, y lo hace con esta pasión y con esta vehemencia y con estas palabras tan duras, porque lo que quiere que veamos es lo terrible del pecado humano que hizo necesario el costosísimo plan de redención por medio de Jesucristo. Pablo, aunque nos parezca mentira, quiere en estas palabras que la gracia de Dios brille poderosísimamente. Porque donde más brilla una luz, hermanos, es en medio de las tinieblas. Y eso es lo que Pablo está queriendo ahora mostrar a los cristianos de Roma y a los cristianos de hoy en día también. Y vemos en el versículo 18 en adelante, podemos ver cómo Pablo primero está haciendo una acusación general, primero una acusación general a toda la raza humana. Dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esta acusación de Pablo hacia el hombre es durísima. Dios se ha manifestado en la creación de forma evidente por medio de todo lo creado. Dios, como nos dice más tarde en el versículo 2, también lo hace por medio de la conciencia. Pablo dice, la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una creación que nos habla de Dios y hay una conciencia que nos dice cómo es ese Dios. Entonces, ¿cuál es la reacción del hombre? Pues como hemos estado viendo en estas semanas, el hombre voluntariamente
bajo su responsabilidad, tomado la decisión de resistir la manifestación de la existencia de Dios, y además lo hace con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. Como dice Pablo, detienen con injusticia la verdad. Por supuesto que la creación de todas las cosas no nos explica todo acerca de Dios. Y además nosotros somos muy limitados como seres humanos finitos y además pecadores. Eso nos limita muchísimo más. Y tampoco Dios ha manifestado todas las cosas en la creación. Tampoco lo ha hecho. Ha manifestado muchísimas, de las que aún hoy en día no somos ni conscientes y algún día posiblemente lo seremos. Pero hay muchas cosas que no discernimos de la gloria de Dios en las cosas hechas. ¿Bien? Dios quiere que sepamos que Él existe. Dios revela lo suficiente. Es que Dios revela poco. No. Dios revela lo suficiente para que le conozcamos y le adoremos y le busquemos, aunque sea a tientas, porque Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Citando al apóstol Pablo. Dios quiere que sepamos que existe y que merece ser adorado, y no solo eso, obedecido. Eso es lo que quiere Dios. Y hermanos, todos los que estamos aquí vais a estar de acuerdo conmigo que somos conscientes de que Dios ha creado un mundo precioso, pero aún así la ciencia, los científicos han descubierto cosas que son verdaderamente útiles y provechosas. Y algo que hemos aprendido del método científico, pero que además no es más que un razonamiento lógico, es que toda causa tiene un efecto. Y que un efecto tiene que ser lo suficientemente creíble, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Y además este es un ejemplo que escuché hace tiempo al pastor Sugel Michelén en un sermón, ahora unos 4 o 3 años. Dice, imagínate que sales un día de tu casa a trabajar y dejas encendido tu ordenador portátil encima de la mesa. Y solamente tu gato se quedó en casa. Cuando llegas a casa por la noche, entras, vas a la mesa y te encuentras escrito en un documento de Word, en la pantalla de tu ordenador, la siguiente nota. Prepárate para morir, te llegó la hora. Bueno, si somos un poquito inteligentes, así, ¿no? Vamos a llegar a la conclusión de que alguien ha entrado en casa, alguien ha entrado en casa y ha dejado escritas esas palabras. Y puedes pensar lo que quieras, puede ser una broma pesada, que hay amigos así, dicen. Yo gracias al Señor no tengo ninguno así, pero hay gente que le gusta gastar estas bromas, o puede ser una amenaza terrible, o sea que llamas a la policía, ¿no? Pero lo que seguro que no vas a concluir, bajo ningún concepto, es que el gato caminó por encima del teclado y accidentalmente escribió esa nota. ¿Verdad que no? ¿A que no? Y mucho menos a propósito. Que hay gatos que tienen muy mala sombra. Pero creo que todos llegaríamos razonablemente a esta conclusión. Es imposible, ¿verdad? Esta causa no nos convence, ¿verdad? Para explicar la nota. Tiene que ser otra cosa mucho más razonable. Es así. Bien, pues todos razonamos muy lógicamente acerca de muchísimas cosas, ¿verdad? Todos tenemos un entendimiento suficiente para concluir lo que es lógico o ilógico. Pues hermanos, amigos, en la creación hay innumerables evidencias de que hay un creador todopoderoso que nos ha dejado un texto, como dice el Salmo 19, que habla sin palabras, pero habla. Y es Dios hablándonos, ¿sí? Pero lo que hace el hombre voluntariamente es rechazar esta evidencia. Por eso dice Pablo que el hombre, ante su negativa a reconocerle a Dios el lugar que ocupa, no tiene excusa. No tiene excusa. Cuando tenga que presentarse delante de Dios, bien al morir, bien el día del juicio, no va a tener excusa. El hombre sabe que hay un Dios, pero pretende
hace el esfuerzo de vivir como si no existiera. Como si no lo supiera. El mismo Pablo lo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre sabe que hay un Dios, pero pretende vivir como si este Dios no existiera. Como suele decirse, se hace el loco. El hombre se hace el loco, o como decía antes, se hace el sueco. ¿Sí? No me entero, no, esto no va conmigo. Como dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Hay un esfuerzo interno, consciente. Y el hombre, porque somos así, insistimos en autoengañarnos de forma permanente acerca de muchísimas cosas. El hombre está como jugando a no conocer lo que es evidente. Los seres humanos nos mentimos a nosotros mismos en lo que se refiere a la existencia de Dios. Ni más ni menos. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Pero fijaos, es que se lo dice él. Dice a su corazón. El hombre, ya el Salmo nos está diciendo que él se intenta convencer de que no hay Dios. Pero es un esfuerzo consciente, porque el hombre sabe que lo hay. Sabe que hay Dios. Es decir, que Pablo en esta introducción a su carta nos está diciendo que el hombre intenta convencerse a sí mismo de que Dios no existe, aunque sabe perfectamente que existe. ¿Sí? Y lo está recalcando permanentemente. Y claro, esto tiene unas consecuencias. Sal a la calle intentando pretender que no hay coches. Cierra los ojos y cruza. A ver qué te pasa. O intenta saltar de un avión sin paracaídas. A ver qué tal van las cosas. Hay muchos que dicen que no existe la gravedad porque la Tierra es plana. Bueno, saludos a estos amigos míos, pero la gravedad, yo ahora cojo esta Biblia y va a caer, indefectiblemente. Bien, hay consecuencias de no querer obedecer la voluntad de Dios, de no querer reconocer que Dios existe, de no querer reconocer que hay que adorarle, de no querer reconocer que precisamente porque Él es Dios, pues hay que obedecerle. ¿Por qué? Porque es Dios, es el creador, Él te ha hecho a ti. Él te sostiene con vida. Eso, yo solo sé que yo vivo porque me he levantado esta mañana, respiro y ya está. Eso es lo único que veo. Bueno, pues sigue saltando del avión sin paracaídas, porque hay consecuencias de vivir sin Dios. Pablo ya nos ha mostrado de forma general, de una forma amplia, qué pasa con el hombre alejado de Dios. ¿Bien? Y ahora, a partir del versículo 23 en adelante, Pablo pasa a ser más específico. Nos muestra cómo todo esto se manifiesta de una forma particular en la vida de los hombres. ¿Bien? Y Pablo nos va a hablar a través de tres deformaciones. Nos va a hablar de tres deformaciones o tres cambios que Dios hace. ¿Recordáis aquello de ay de los que a lo blanco le llaman negro, a lo negro blanco, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce? ¿Sí? Esto es lo que hace el hombre. Pero Pablo va a destacar tres inversiones, intercambios que Dios hace de lo que tiene que ser a lo que no tiene que ser, pero que el hombre quiere que sea así. No sé si me he liado un poco con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bien. Y Pablo nos lo va a mostrar a través de esto a partir de los versículos 23 en adelante. Y en primer lugar dice, el hombre decidió cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Fijaos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como dijo Juan Calvino, los seres humanos somos animales religiosos. Y recalco que nos llamó animales. Y religiosos también. Y hermanos, no puede ser de otra manera, somos seres religiosos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar.
Para eso fuimos creados. Y no para adorar cualquier cosa, para adorarle a Él. Así fue como se nos creó. Y cuando eso no lo hacemos, cuando no adoramos a Dios, acabamos adorando o idolatrando cualquier otra cosa. Acabamos rindiendo culto a lo primero que se nos presenta. Y me gustaría aclarar que cuando estamos hablando de idolatría o de adoración en este caso, que no es a Dios, no estoy refiriéndome necesariamente a adoradores de imágenes o adoradores de ídolos. Estamos hablando de todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en lo que ponemos nuestra seguridad, en lo que ponemos nuestra identidad, en lo que hallamos consuelo y no es Dios. Esos son ídolos. Y el corazón del hombre es una fábrica de ellos, permanente. Permanente. Aquello en lo que nos refugiamos en los momentos de dificultad. Aquello que sentimos que hace nuestra vida significativa, que nos da sentido de identidad, aquello que nos parece necesario para que nuestra vida sea más feliz, y no es Dios, eso es un ídolo. El hombre busca desesperadamente en lo creado aquello que solo puede encontrarse en Dios. Y por eso al final siempre experimenta profunda decepción, insatisfacción, frustración, dolor. Y esto es sin importar tu raza, tu sexo, tu clase social, tu nacionalidad, ni tu inclinación sexual. Y ahora insisto, este pasaje no está hablando de la homosexualidad. Este pasaje trata acerca de la degradación humana. Da igual si es homosexual o heterosexual. El hombre busca satisfacción y felicidad en algo que no es Dios, pero que quiere que le haga feliz. Y sigue Pablo diciendo, por lo cual, ya estamos en el versículo 24, por lo cual, también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A mí, hermanos, me vais a permitir, esto es una doxología final que hace el apóstol Pablo, dentro de estos versículos, cuando dice, el cual es bendito por los siglos, amén. A mí me parece que el apóstol Pablo está tan agobiado con lo que está escribiendo, que para mí que saca la cabeza como para sacar aire. Oh, Dios es bendito por los siglos. Amén. Esta es mi percepción. Pero realmente esto es una bendición judía, ¿sí? Cuando se habla del bendito por los siglos. Y realmente Pablo, como judío, está contraponiendo la santidad y el Dios bueno, santo, justo y bendito en contra de todas las cosas terribles que está diciendo. La gloria de Dios, hermanos, debe ser aquello que debe perseguir todo hombre. Dice el Catecismo Menor de Westminster que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Ese es el fin principal del hombre. Para eso fuimos creados. Para dar gloria a Dios. Ni más ni menos. Pero, el hombre lo que prefiere hacer es cambiar, deformar, detener. ¿Sí? ¿Os fijáis? Dice que cambió la verdad de Dios por la mentira. Que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Que cambiaron la gloria de Dios por reptiles, animales, por cualquier otra cosa menos Dios. El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, es decir, distorsiona la percepción de la realidad. Es decir, el hombre busca significado en las criaturas en vez de Dios. Y hermanos, os voy a decir una cosa, adorar a Dios es ver las cosas como realmente son.
No hay nada más real que Dios. Nada. Absolutamente nada. Adorar a Dios, como Él tiene que ser adorado, como Él pide ser adorado, es ver las cosas en su debida perspectiva. A pesar de nuestra limitación humana, adorar a Dios es ver las cosas como realmente tienen que ser. Pero el hombre, de nuevo, prefiere vivir en esta ilusión, adorar a las criaturas antes que al Creador. Dice el versículo 21 que los hombres se envanecieron en sus razonamientos. El hombre ha perdido la capacidad de razonar equilibradamente. El hombre, que nadie se ofenda con lo que voy a decir, el hombre caído es un desequilibrado mental, es un desequilibrado emocional, es un desequilibrado espiritual. Ese es el hombre sin Dios. Y esto explica por qué, por ejemplo, en nuestro país, matar según qué especies protegidas de aves y reptiles tiene una multa altísima y te puedes ir incluso a la cárcel, pero tú puedes abortar a los niños hasta las 22 semanas. Sin ningún problema. Profesando ser sabios, el hombre se ha hecho un necio. Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, el hombre se ha hecho un necio y ha perdido cualquier tipo de referencia válida para su vida, para vivirla de forma equilibrada. De nuevo, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre natural es un desequilibrado mental, un desequilibrado moral, un desequilibrado espiritual y por lo tanto un desequilibrado en sentido sexual. Y el mayor exponente de este desequilibrio, de este torcer la realidad, de cambiar la verdad de Dios por la mentira, es la homosexualidad. Dice el versículo 26, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. E insisto, aunque el corazón de este pasaje no es la homosexualidad, Pablo la introduce para ilustrar lo que le ha ocurrido a la raza humana al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria, por la inutilidad de las criaturas. Por cambiar la verdad por la mentira. Y debido a este vergonzoso intercambio, Dios ha derramado su ira contra toda la raza humana. Hermanos, Pablo no quiere atacar estilos de vida específicos. No dice, voy a empezar la carta hablando a los homosexuales y a cuestionar su estilo de vida o sus prácticas. No. Eso no es lo que pretende Pablo. Lo que quiere es dejar clara las consecuencias del extravío del hombre. Fijaos, en 3 veces. Vamos a lo largo de este pasaje, vamos al versículo 24, vemos que Pablo está mencionando durante 3 veces la expresión Dios los entregó. Podríamos decir, Dios los abandonó. Fijaos, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26, segunda vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Dios abandonó al hombre a la suerte de su pecado. Y esto tiene terribles consecuencias. Terribles consecuencias. En el día del juicio va a haber una gran manifestación de la ira de Dios, sí. Pero aún ahora, debido al extravío del hombre, Dios descarga su ira abandonando a los hombres y a las mujeres a las consecuencias de sus propias acciones viles.
En este mundo decadente e inmoral, los hombres detienen con injusticia la verdad. Una humanidad pecadora que, sabiendo que Dios existe, hace ver que no. Y Dios, como el hombre rechaza a Dios, Dios abandona al hombre. Esta palabra que se está usando aquí, Dios los entregó, es paradidomi en griego, es un verbo muy fuerte, es el mismo que se usa para cuando se dice que un cuerpo va a ser arrojado a una fosa común. O un cuerpo va a ser, cuando dice Pablo, si entrego mi cuerpo para ser quemado. Es un término muy duro, muy fuerte. Son palabras que tienen un gran peso. Es un abandono terrible, es un término muy fuerte, es el mismo término que hace que nos llevemos las manos a la cabeza y digamos, ¿realmente Dios es amor? Volveré luego acerca de esto. Pero el hombre recibe, como dice Pablo, la retribución debida a su extravío. Y sí, Dios es amor. Vamos a tratarlo ahora. Pero también es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno. Y estos atributos no se excluyen entre sí, no es contradicción, se complementan perfectamente. Y como Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado, ante la maldad, que destruye al hombre creado a su imagen y semejanza. Vamos a ver, si el hecho de ver arruinarse aquello que dices amar no te provoca aborrecimiento, no tiene ninguna reacción en ti, es que realmente no amas. No amas. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad, la violencia o la injusticia. Porque entonces eso es indiferencia. Y lo que muestra la indiferencia verdaderamente es desprecio, odio. No. Dios muestra su ira contra el pecado, no solo porque es justo y santo, sino porque es amor. Es una reacción de su amor a cómo lo bueno se está arruinando. Así que Dios deja a los hombres que tengan lo que quieren, deja a los seres humanos pecadores que vayan detrás de sus pasiones y sufran las consecuencias. Es más, muchas veces Dios a los creyentes nos disciplina. Dicen que Dios tiene mucho sentido del humor. Muchas veces nos disciplina dándonos aquello que le pedimos. ¿Sí? Muchas veces nos abandona a nuestras peticiones, aun siendo hijos suyos. Y todos como padres hemos hecho esto alguna vez. No toques esto, ten cuidado, vigila, te vas a caer, te vas a quemar. Y el niño ahí, dale. ¿Y qué hacemos muchas veces? A la vez, venga, toma, para ti. Y eso tiene unas consecuencias. Aprendemos a veces por las buenas y otras veces por las malas. ¿Soy yo o hace mucho calor? ¿O estamos bajo la ira de Dios ahora mismo y estamos una ira ardiente? Yo no sé, si alguien tiene frío que lo diga, pero yo estoy achicharrado. Os estáis durmiendo incluso. Por el sermón o por el calor, no lo sé. Bien. Somos muchos hoy, gloria al Señor. Bueno, entonces, de nuevo, la homosexualidad no es más que una muestra de eso, que Dios deja a la humanidad a su pecado. De aquello, es una muestra de aquello a lo que puede llegar el ser humano si le da la espalda a Dios. Y efectivamente ahí lo tenemos. Hasta el punto de deshonrar sus propios cuerpos. Fijaos, dice, Dios los entregó a inmundicia. Y esta palabra en griego inmundicia, en griego akatarsia, se refiere a todo pecado sexual, a todo, no solo a la homosexualidad. ¿Bien? Y como nos muestran los versículos 26 y 27, Pablo está diciendo que los hombres que practican la homosexualidad caen en, fijaos, pasiones vergonzosas, hechos vergonzosos y antinaturales, o sea, contra natura, conducta extraviada y lascivia, y que además trae retribución. Hay un pago por ese pecado, un castigo de parte de Dios. Y hermanos, si alguien está pensando en el SIDA, no.
Yo he leído por ahí que esto es una profecía que hablaba del SIDA y que no. No está diciendo eso. No, hermanos. Puede estar implícito el hecho de que haya enfermedades venéreas por la depravación moral. Pero no. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la perversión lleva a más perversión y el pecado lleva a más pecado y a más pecado y a más perversión, y eso tiene unas consecuencias terribles ahora y en el futuro cuando el Señor venga. Eso es lo que nos está diciendo. Como dice el catolicismo romano, pero no deja de tener cierta razón, en el pecado se lleva la penitencia. El mismo pecado es nuestro castigo y sus consecuencias son terribles. Y el problema del pueblo de Dios hoy en día es que quizá hemos olvidado, a veces hablamos con mucha frivolidad del pecado, hay iglesias que ni lo mencionan y hay otras que lo mencionamos quizá tanto que a veces perdemos la perspectiva. El pecado es monstruoso, el pecado es horroroso y nosotros, debido a nuestro viejo hombre, no alcanzamos a comprender la terrible magnitud del pecado. Pero el pecado es horrible. Y esto es lo que Pablo se está esforzando por hacernos entender. Hay efectos físicos, emocionales, en las prácticas degradadas de los hombres, incluyendo la homosexualidad, pero sobre todo, consecuencias espirituales que pueden ser eternas. Abandonados. Dios los entregó. ¿Por qué? Porque como 3 veces dice también el pasaje, los hombres cambiaron y volvieron a cambiar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, por lo que es falso, inmoral y degradante. Y Dios los abandonó. Y sí, son palabras muy duras, hermanos. Pero están aquí en la Biblia. Esta es la opinión de Dios reflejada en las Escrituras. La conducta homosexual es una violación directa del orden establecido por Dios. Dios creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Por eso Pablo utiliza la expresión contra naturaleza. Y es verdad que hay muchos homosexuales, si habéis podido hablar con ellos, que no consideran que lo que ellos están haciendo sea inmoral. Que no creen que lo que ellos sienten y hacen sea contra la naturaleza. Es más, hay muchos que piensan que han nacido así. ¿Y qué respuesta tenemos para ellos? Como cristianos, ¿qué les decimos? Pues, hermanos, amigos, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Sino el propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Eso es lo que define nuestra naturaleza. Porque de repente yo salga a la calle y empiece a sentirme atraído por 10, 20, 30 mujeres, eso no va a justificar nunca la poligamia. Y porque alguien sienta atracción hacia los niños, y digo atracción sexual, eso no va a justificar jamás la pederastia. Nuestras inclinaciones no definen quiénes somos ni cuál es el plan de Dios para el hombre. Pero esto es lo que los hombres nos hemos creído. Y no solo en el tema de la homosexualidad, en todo. No son nuestros deseos los que definen lo correcto de lo incorrecto. Ni tampoco nuestro estado civil. No. O nuestra naturaleza. Ahora ya no se habla ni del género, el sexo, se empieza a mezclar todo ahí y uno ya no sabe ni lo que es. Hay gente que dice que es una gata y es un señor de 55 años, pero se siente una gatita. Ya sé que suena chiste, pero esto es verdad. Y pobre de ti que luches contra eso. Socialmente el estigma va a caer contra ti, en vez de ayudar a este hombre que necesita verdaderamente ayuda. Así que, de nuevo, como hemos estado viendo, la homosexualidad es un pecado que Pablo lo utiliza porque es un exponente tremendo de la inversión del plan de Dios para el hombre. Porque nuestro matrimonio, que es la primera institución que crea Dios entre los hombres, es
precisamente el deseo que tiene Dios, en primer lugar, de que un hombre y una mujer lleguen a ser una sola carne. Una sola carne. Como Él es uno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Pero va más allá todavía. El propósito, y esto es lo más maravilloso, el propósito mayor del Evangelio es que sea una parábola viva de la relación de Cristo con su iglesia. Una parábola viva del Evangelio. Esto es lo que Dios pretende. Y así lo refleja Efesios 5. Y de verdad, hermanos, sí hay muchos factores que pueden llevar a una persona a tener inclinaciones sexuales. Tantos que igual nunca se puede llegar a saber por qué tiene esa tendencia. Igual entre nosotros hay gente que está luchando con eso desde toda su vida, o tiene pensamientos o inclinaciones hacia eso, y no sabemos qué puede producir en nosotros esta tensión. No lo sabemos. Y un homosexual, por más que trates de psicoanalizarlo y de llevarle al psicólogo, y posiblemente nunca sepa en qué momento de su vida empezó, qué ocasionó o qué circunstancias ocasionaron que él empezara a tener esta tendencia. No lo sabemos. Pero lo que Pablo enseña en este pasaje es que toda condición pecaminosa, no solo la homosexualidad, no es más que una manifestación de la decisión radical y voluntaria de la raza humana de alejarse de Dios, de no darle la gloria que merece. Porque la homosexualidad no es el único pecado que merece el abandono de Dios y la ira de Dios. Fijaos, dice Pablo, y estamos en el versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Como los hombres rechazaron a Dios, es decir, los hombres reprobaron a Dios. ¿Sí? ¿Habéis visto alguna vez en el Congreso que se reprueba a personas? Se reprueba a ministros. Usted está reprobado, señor ministro. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí en la Cámara? Usted está descalificado, usted está rechazado, usted no puede ejercer este cargo que ocupa de autoridad ministerial. De la misma manera, como el hombre ha reprobado a Dios, ha rechazado voluntariamente a Dios, ahora Dios les entrega una mente reprobada. Ahora Dios rechaza al hombre para hacer cosas que no convienen. Le entrega una mente sin valor, una mente inútil, una mente desperdiciada, ciega, que lo único que merece recibir es el castigo de Dios. Y continúa Pablo diciendo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores o chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y es muy curioso porque Pablo está mezclando pecados tan terribles como los homicidios y la fornicación con otro que no consideramos tan malos, como puede ser la avaricia, la tacañería o la murmuración, el chisme. Son pecados más respetables, ¿no? No es para tanto. Pero hermanos, fijaos que Pablo está mezclándolo todo. Pablo quiere que entendamos perfectamente que todos y cada uno de nosotros hemos sido afectados por esos intercambios, ese cambio que voluntariamente hacemos de la verdad de Dios, incluyendo a los moralistas y a los religiosos. A estos también los incluye Pablo, no en este capítulo, pero al partir del capítulo 2 nos está hablando de estos moralistas y religiosos que se jactan de no haber roto nunca un plato, que miran a todos estos que hemos leído y los miran con desprecio, porque nosotros no hemos caído en estas cosas viles y sucias. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas! Pero Pablo les está diciendo: mira, no te pienses que tu moral te hace mucho mejor y menos merecedor del juicio de Dios que los demás. Hipócrita.
no pienses que estás exento del juicio y la ira de Dios. Por eso, Pablo acaba en Romanos 3:9 diciendo, todos están bajo pecado. Todos, heterosexuales y homosexuales, todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria del hombre. Todos hemos cambiado la verdad por la mentira. Unos de una manera, otros de otra, pero todos somos culpables del mismo pecado. ¿Sabéis qué pecado es ese? No dar la gloria a Dios. Y ya está. Y lo hemos hecho voluntariamente. Por eso dice al final Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo ser humano esconde ante capas de soberbia el hecho de que no, Dios no existe. Yo no lo he visto, yo no sé quién es. Autosuficiencia. Dios. Cuando lo vea, yo solo sé que he nacido, que he vivido, que un día miré la tumba. Y ya está, eso es lo único que he visto. Pero el hombre sabe que hay Dios. Por eso le encanta ver que no está solo en su mentira. Hay un refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, en su perversidad, en su maldad, en su pecado, si hay más conmigo, mejor. Porque mi pecado primero va a pasar más desapercibido. Y a lo mejor tengo más razón y más justificación para hacer lo que estoy haciendo. Y eso lo único que hace, hermanos, es que el hombre acumule juicio, 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 juicio y más abandono de parte de Dios. Y se acerque cada vez más al infierno. Pero, y qué bonitos son estos peros que encontramos en la Biblia. Hay un pero lleno de esperanza. Es en este punto, hermanos, donde entra en juego el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pablo está diciéndonos en definitiva es que Dios en su misericordia, desde la eternidad, decretó un plan perfecto para salvar a todo tipo de pecadores. Todo tipo de pecadores, a todos, independientemente de su inclinación sexual en el momento de ser salvos. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el evangelio es necesario, el evangelio es imprescindible. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la palabra evangelio quiere decir buena noticia, buen mensaje. Pero este mensaje no tiene sentido si lo sacamos de su contexto. La mala noticia del estado en el que está la humanidad sin Dios. El hombre ha rechazado a Dios y eso provocó el abandono de Dios a sus propios deseos. Y esto ha ocasionado un montón de conductas pecaminosas y de distorsiones. Sí, la homosexualidad incluida. Pero hermanos, Dios hizo algo glorioso para solucionar todo esto. Como dirá más tarde el apóstol Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 21 en adelante, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que Dios en su justicia envió a su... Está diciendo muchas cosas. Es un pasaje muy denso teológicamente, pero resumiendo lo que está diciendo es que Dios envió a su Hijo
en su gracia, para que este Hijo viviera la vida obediente que no podíamos vivir. Sufriera en la cruz el castigo que ninguno de nosotros podía sufrir, para que creyendo en Él, cualquiera que cree, sea quien sea, de entre la raza humana, sea salvo y tenga perdón de sus pecados y tenga transformación y novedad de vida. Da igual si es homosexual o heterosexual. Da exactamente igual. Hermanos, todos los pecados enumerados por Pablo en esta carta, incluyendo a los homosexuales y a las lesbianas, pero también a los adúlteros, a los envidiosos, a los avaros, a los soberbios, a los desobedientes a los padres, también a los legalistas y a los moralistas y a los hipócritas, a todos estos, a los religiosos, a los inventores de males, todos serán perdonados si se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos. ¿Por qué? Porque Dios derramó sobre Jesús el castigo por todos estos pecados. Todo el castigo merecido por todos estos pecados. Así que Dios ahora puede ser justo al perdonarlos, porque Él ha sido justo al castigarlos en la persona del Hijo. ¿Crees tú esto? Esto te puede justificar, esto te puede salvar, esto te puede hacer por siempre un hijo de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de este pasaje. Dios solucionó así el terrible intercambio que realizó el hombre mediante un glorioso intercambio, el de la cruz. El hombre cambió la gloria de Dios por la del hombre, pero Cristo en la cruz se cambió el lugar de los hombres que habían detenido con injusticia la verdad. Y antes hemos dicho una cosa, que el mensaje del Evangelio, que Dios abandonó a la humanidad rebelde a las consecuencias de sus pecados, y lo vemos algo terrible, y lo vemos como un castigo, pero fijaos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos también, en el capítulo 8. Romanos 8. Está diciendo lo siguiente, versículos del 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, las consecuencias de la desobediencia, el mal que ocasiona el pecado en el mundo, también es una gracia y una providencia de Dios para que nos demos cuenta de lo terrible del pecado, de lo horrible del pecado, y busquemos a Dios como refugio y salvación. Tiene un fin, porque Dios sujetó a la creación a vanidad, a futilidad, a frustración, para que fuéramos conscientes de que necesitamos salvación. La ira de Dios puede llevarnos a la salvación. Debido a la caída y dejar nuestros pecados será una lucha. Dejar nuestros pecados será una lucha mientras aguardamos la venida de Jesús y Él traiga los nuevos cielos y la nueva tierra, en el que habrá paz, gozo, verdad, amor, gloria. Pero hay esperanza. Esta es la carta de la esperanza. Hay esperanza. El grito permanente de esta carta es que hay esperanza para el hombre caído, para el hombre sin Dios, si acude a Jesucristo. Da igual sus inclinaciones sexuales, da igual su pecado, tanto si eres un hipócrita, moralista y religioso, un murmurador y un chismoso, da igual, hay esperanza para ti. Como dice Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, y con esto concluyo. Él está escribiendo
a los cristianos de Corinto y les está diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mirad qué maravilla. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hay esperanza para el hombre sin Dios. Da igual cuál sea tu pecado, no sigas abandonado a Él. Ven a Cristo y hallarás perdón, hallarás transformación y hallarás salvación. Amén. Vamos a orar. Ante ti venimos, Padre, tocados profundamente por tu palabra, Señor, por tu verdad, por tu evangelio, por tu gracia, por las maravillas de tus obras, aún por tu ira, que tiene un propósito glorioso que aún no podemos comprender, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a estas verdades, Señor. Ayúdanos a tener cada día más arrepentimiento, también como hijos tuyos, a quitarnos toda vanagloria, a quitarnos toda autosuficiencia y justicia propia, a quitarnos toda religiosidad, moralismo y legalismo, sabiendo que tú nos has sacado de un fango miserable y hediondo, en el que sabemos que muchos quedan todavía, Señor. Oh Padre, úsanos como instrumentos de tu gracia para poder sacar a estas personas también del lodo moral, espiritual, físico en el que se encuentran. Ten gracia y misericordia hacia ellos y danos también esa gracia y esa misericordia para hablar con ellos. Que no los agredamos, que no los golpeemos verbalmente, que no los despreciemos, pues tú escogiste las cosas despreciables de este mundo para avergonzar a las cosas que se creen que son algo, Señor. Ten piedad de todos aquellos sumidos en el pecado de la homosexualidad y en cualquiera de los muchos pecados que hemos visto en este pasaje, Señor. Danos gracia, perdónanos y haznos fieles heraldos de tu gracia y de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.